cada miembro contribuye para el beneficio de los demás. Me has hecho parte de un nuevo pueblo que traspasa las barreras de raza, cultura y nivel social. Es tu iglesia y cuánto te agradezco el inmenso privilegio de ser parte de ella. Te reconozco como jefe y cabeza de la iglesia. Sé que te agradamos al reunirnos para estudiar tu palabra y alabar tu nombre. Te honramos al participar de tu mesa. La comunión entre nosotros y la demostración de tu amor en nuestro servicio también te complacen. Te gozas cuando cumplimos tu mandamiento de proclamar el evangelio y hacer discípulos. Espero el día gozoso cuando presentarás a tu iglesia perfecta, sin mancha ni arruga. Mientras tanto, qué hermoso es unir mi voz a la de mis hermanos en salmos, himnos y cánticos espirituales. A la verdad, mis hermanos, debemos estar agradecidos con el Señor por ser parte de la iglesia en sentido general y de forma específica esta iglesia local que Dios nos ha dado. Son 30 años que estamos aquí celebrando no solamente la existencia en este lugar, en esta comunidad, sino la bendición de Dios, verdad, sobre este ministerio. Así que sin más demora, más preámbulo, vamos a dar el tiempo al predicador de esta mañana, el hermano Alex Rivas. Así que pase adelante, hermano, con el mensaje de hoy. Bien, buenos días hermanos, hermanas. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Primero que nada, feliz cumpleaños, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque la palabra del Señor dice que sin el Señor no podemos hacer absolutamente nada. Y si Él ha permitido a que lleguemos a estas alturas, es por su gracia y su misericordia. Así que feliz cumpleaños a Iglesia Bautista Bíblica, ¿verdad? Que el Señor les ha permitido un año más en este lugar. Realmente me gozo al estar en este lugar. Tal vez algunos hermanos no me conocen, pues mi nombre es, como había dicho antes, el hermano Alex Rivas, mi esposa Silvia Rocío y también mi nena que es Marcela Rocío y Alex Miqueas. Así que eso es nuestra familia, tal vez muchos no nos conocen, pero este lugar ha sido, como les dije antes, una cuna ministerial para mí. Aquí empecé yo a dar mis primeros pasos. Hay unos hermanos que todavía se acuerdan de eso y estuvieron tan presentes aquí como yo empecé a dar mis primeros pasos ministeriales en este lugar. Y doy gracias a Dios también por la vida del pastor Timoteo, de que hasta aquí también él ha sido fiel en predicar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es la única que nos lleva a la vida eterna. Así que hermanos, me gozo al estar aquí con ustedes. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos ilumine en su palabra para que todos nos gocemos y nos deleitemos en ella. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la vida de tus hijos en este lugar. Tu palabra dice, Señor, que tú eres la vid y vosotros somos los pámpanos. Y no dudamos, Señor, de que tú has sustentado a tu iglesia en este lugar a la luz de tu palabra, Señor. Hasta aquí tú los has ayudado, los has fortalecido, Señor. Tu palabra dice, Padre, de que tú no nos dejarías huérfanos, sino mandarías a tu Espíritu Santo, que estaría con vosotros todos los días, Señor, hasta tu segunda venida. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has cuidado de tu iglesia, Señor, has fortalecido la vida de mis hermanos, Señor, y sobre todo el pan no ha faltado, Señor, que es tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ilumines en este tiempo, Señor, de reflexión en tu palabra y que todos juntos podamos salir de este lugar gozosos y contentos, Señor, de lo que es tu palabra y lo que eres tú en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos.
El tema que quiero compartirles en esta mañana es que el mensaje del Evangelio de Cristo es poder de Dios. ¿Cuántos creen esto? El mensaje del Evangelio de Cristo es poder de Dios. Yo le invito a abrir su Biblia ahí en la carta a Primera de Corintios, en su capítulo 15, y vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos de Primera de Corintios, capítulo 15. Abra su Biblia, búsquelo y así juntos leemos la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 5. ¿Todo lo tenemos? Leemos entonces, dice así la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Puede tomar asiento. El escritor de esta carta es el apóstol Pablo. Los receptores de la carta son la iglesia que está en la ciudad de Corinto, y la ciudad de Corinto era una ciudad muy desarrollada. Su cultura descansaba en 3 cosas muy importantes. Primero descansaba en el materialismo, descansaba también en la sabiduría humana y también en el culto religioso. Es decir, que si usted llegaba a Corinto en el tiempo de Pablo como un turista, usted lo primero que observaba es una sinagoga, un templo, que la mayoría eran templos paganos, una sinagoga que era donde enseñaban los judíos, pero también miraba ciertos grupos de filósofos hablando acerca de la filosofía, acerca del razonamiento humano, pero también miraba usted una ciudad muy desarrollada económicamente. Es como que usted llegara a una ciudad como la ciudad de Nueva York, una ciudad muy desarrollada. Así que sobre estas 3 cosas descansaba la identidad de un ciudadano corinto. El materialismo respondía al progreso económico de la ciudad, la sabiduría respondía a los problemas existenciales del ser humano y la religión a los problemas espirituales. Así que cuando Pablo llegó a esta ciudad, lo más receptivo para la ciudad es que Pablo fuera hablando de economía. Es probable que Pablo fuera hablando de filosofía acerca de la existencia humana. Es probable que Pablo fuera hablando acerca de la religiosidad o sobre ciertos temas religiosos, y vaya que Pablo podía haber hablado muy bien sobre esto. Así que hubiera tenido un sinnúmero de personas escuchándolo. Pero note lo que el apóstol Pablo dice ahí en Primera de Corintios en su capítulo 1 y su versículo 22. Primera de Corintios capítulo 1 y su versículo 22. Pablo hace referencia a esta cultura que había en Corinto, y dice el versículo 22 del capítulo 1, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. En medio de esta cultura, Pablo presenta el mensaje del Evangelio de Cristo. Y note lo que él dice en el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que el tema que quiero que reflexionemos en esta mañana, en estos minutos, es que el mensaje del Evangelio de Cristo es poder de Dios. El mensaje del Evangelio de Cristo es potencia de Dios, es poder de Dios. Y la pregunta lógica es,
¿Por qué el mensaje del Evangelio de Cristo es poder de Dios para usted y para mí y para el mundo entero? La respuesta es que es poder de Dios porque da salvación eterna a los que creen genuinamente en Él. Repito, es poder de Dios porque da salvación eterna a los que creen genuinamente en Él. El apóstol Pablo comienza diciéndole a los hermanos de Corintios en el capítulo 15 del versículo 1, además, hermanos, os declaro o os recuerdo o os hago saber, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Sabe, querida iglesia? Hoy en día vivimos en una religiosidad bajo un Jesús a nuestro antojo. El Jesús milagrero. Muchos van detrás de un Jesús milagrero. Muchos van detrás de un Jesús como un líder religioso. Otros van detrás de un Jesús solamente poderoso en obras y en palabras. Otros van detrás de un Jesús como un amuleto de protección. Otros van detrás de un Jesús como una fuente de mercado, como una fuente de económico. Y note lo que dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 6, del versículo 24 al 35, el texto dice que la gente seguía a Jesús. Y Jesús les dijo, ustedes me buscan no porque viste las señales, sino porque comiste el pan y fuiste saciados. ¿No cree usted que es una manera equivocada de seguir a Jesús? Solamente porque fueron saciados, solamente que recibieron el pan. Y en el versículo 35 Jesús les dice, yo soy el pan de vida, y el que de mí come no tendrá hambre jamás. Muchos andan detrás de un Jesús de esta manera, un Jesús milagrero, un Jesús como un amuleto, pero Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Así que cuando Pablo llega también a Tesalónica, vemos también que él predica el evangelio de Jesucristo. Y cuando nosotros como iglesia o como personas o como religiosos seguimos a un Jesús de esta manera, nosotros terminamos siendo como el hombre que aparece en Mateo capítulo 7 y su versículo 24, el hombre que construyó su casa sobre la arena y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no creyó, no puso su fe en el fundamento, sino puso su fe en una religiosidad, en un Jesús de este estilo, pero no en el Jesús crucificado que murió por nuestros pecados. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, y su versículo 1 al 2, dice el apóstol Pablo en Corintios. Note lo que él dice. Así que, hermanos, dice, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, y note esto, sino a Cristo y a este crucificado. Qué tremendo el mensaje del evangelio. Es Jesucristo crucificado que murió por nuestros pecados. Así que, ¿cómo se evidencia entonces los creyentes genuinos del evangelio? ¿Cómo se refleja aquel creyente que ha creído genuinamente en el evangelio? ¿Qué evangelio? En el evangelio de Cristo, de que Cristo vino a este mundo, de que Cristo murió por nuestros pecados, de que Cristo fue sepultado, pero de que Cristo resucitó al tercer día. ¿Cómo se evidencia la fe de estos creyentes? Y el apóstol Pablo le dice a los corintios en el versículo 1, además, hermanos, les recuerdo el evangelio que os he enseñado, que os he predicado, el cual también ustedes recibieron, en el cual también ustedes perseveran, en el cual asimismo si retienen la palabra que os he predicado, sois salvos. Así que un creyente genuino, querida iglesia, querido hermano, refleja esa fe genuina cuando escucha el mensaje y recibe el mensaje con gozo. La fe viene por el oír. Y cuando nosotros escuchamos el mensaje y recibimos ese mensaje con gozo, como cuando Pablo llegó a Corinto, el mensaje del Señor fue rechazado, Pablo fue perseguido, pero hubo un grupo de personas que escucharon el mensaje y creyeron, y uno de estos era
Crispo, quien escuchó el mensaje que Pablo le llevó y creyó en él. Así que vemos entonces la evidencia de un creyente genuino en el Evangelio de Cristo es que escucha y recibe con gozo el mensaje. Y eso es lo que Pablo dice. Además, hermanos, os recuerdo el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Pero hay una segunda cualidad o característica de los creyentes genuinos, es que perseveran en el mensaje. No solamente lo escuchan, no solamente lo creen, sino perseveran en el mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje del Evangelio de Cristo, de que Cristo murió por nuestros pecados. Perseveran en el mensaje, no se desvían. No importa las circunstancias que pasen como creyentes, sea persecuciones, sea menosprecio por el Evangelio, pero perseveran firmes en el mensaje. Pero también estos creyentes genuinos retienen el mensaje, lo guardan como un tesoro en su corazón. Qué bonito es cuando nuestra fe no descansa en las circunstancias de este mundo. Cuando nuestra fe no descansa en las cosas que nos pasan en este mundo, sino cuando nuestra fe descansa en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso trae gozo a nosotros. No importa la situación que nosotros pasemos como creyentes, siempre va a traer gozo porque nosotros retenemos el mensaje. Hoy en día hay muchas predicaciones muy atractivas, muy divertidas, muy emocionantes, pero no retienen el mensaje. Y Pablo dice, ustedes han recibido el mensaje, ustedes perseveran en el mensaje, pero también retienen el mensaje. ¿Y cuál es el resultado de eso? El apóstol Pablo dice, recibisteis el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, el resultado es, sois salvos. Sois salvos. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, es poder de Dios para los que creen genuinamente en Él. Tenemos nosotros salvación eterna, porque nuestra fe no descansa en nuestras obras, no descansa en lo que nosotros hacemos. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, como dice Efesios capítulo 2, para buenas obras, pero nuestra salvación descansa únicamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo dice, si ustedes retienen el mensaje, si ustedes perseveran en el mensaje, el resultado es que ustedes son salvos. ¿Por qué mucha gente hoy en día anda confundido? ¿Por qué mucho cristiano hoy anda incierto con relación a su salvación? ¿Será que voy a ser redimido? ¿Será que no voy a ser redimido? ¿Será que voy a tener mi salvación? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no retienen el mensaje, porque no perseveran en el mensaje. Y aquí Pablo dice, el creyente genuino no solamente es aquel que escucha el mensaje y lo recibe con gozo, sino también persevera en el mensaje, retiene el mensaje y como resultado tiene su salvación eterna. Pero hay algo importante que me llamó la atención al final del versículo 2, dice, si no creísteis en vano, o sea, sin provecho. Creer en vano es creer en cualquier cosa, incluyendo la religión, pero no en Cristo Jesús. Creer en vano es creer en Cristo más el mérito humano. Creer en vano es creer en cualquier otra cosa, pero no descansa nuestra fe en el Evangelio de Cristo. Así que el Evangelio es poder de Dios para los que creen genuinamente en Él. Si tú pones tu fe en el Señor Jesucristo, quien murió por tus pecados y quien resucitó al tercer día, tú tienes vida eterna. Si tú retienes ese mensaje, lo escuchamos, lo creemos, pero nos toca perseverar en el mensaje. El apóstol Juan decía, hay muchos que están entre vosotros, pero no son de vosotros. Hay personas que dicen, ¿qué pasa con aquellos creyentes que llevan 10 años en la iglesia, pero luego se apartan y viven peor que un impío, peor que un mundano? Y la pregunta es, ¿será que realmente han recibido a Cristo como su Salvador y Señor? ¿O será que solamente han aceptado una religión? Los corintios tenían una religiosidad que calmaba su estado espiritual, pero nunca lo salvaba. Jesucristo es poder de Dios porque trae salvación.
Vaya ya conmigo en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Y su versículo 11 al 15. Jesús nos ilustra lo que hemos estado hablando hasta ahorita. Y note lo que Jesús dice en esta parábola. Versículo 11 dice, Jesús explicando la parábola a sus discípulos del sembrador. Y dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, o sea, el evangelio de Jesucristo. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre las piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Los que cayeron entre espinos, estos son los que oyen, pero oyendo son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno y recto, y note esto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí tenemos nosotros 4 tipos de personas. Los que escuchan con gozo el mensaje del evangelio, pero luego se apartan. Así que el creyente genuino, según esta parábola, recibe el mensaje con gozo, persevera en el mensaje, retiene el mensaje y está seguro de su salvación. Y la razón es porque no ha creído en vano. Los que creen en vano son como los del camino, son como los de los pedregales y son como los de los espinos. Tarde o temprano esa fe se desvanece como el hombre que construyó su casa sobre la arena y fue grande su ruina. Y la razón de esto es porque su fe no está en el evangelio de Cristo. La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿en cuál de estos terrenos está nuestra fe? ¿O cuál de estos terrenos somos nosotros? Si hemos confiado plenamente en el evangelio de Cristo para salvación, estás en la buena tierra. Pero si no, en cualquiera de los otros 3, pero hoy Dios te ofrece salvación en Cristo Jesús. Hoy Dios quiere que tú seas esa buena tierra, que recibas el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Así que, hermanos, a la luz de 1 Corintios 15, versículo 1 al 2, la palabra de Dios nos enseña que el mensaje del evangelio de Cristo es poder de Dios para los que creen genuinamente en Él. Pero además de esto, también el pasaje nos sigue enseñando que el evangelio de Cristo es poder de Dios porque nuestra salvación descansa solamente en la obra eterna del Señor. El evangelio de Cristo es poder de Dios porque nuestra salvación descansa en la obra eterna de Cristo el Señor. Y note lo que dicen los siguientes versículos del capítulo 15 de 1 Corintios, específicamente el versículo 3 al 5. 1 Corintios 15, del 3 al 5, dice de la siguiente manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefa y después a los 12. Nuestra salvación descansa en la obra eterna de Cristo el Señor. Primero, porque Él murió por nuestros pecados. La Biblia dice que el mundo está bajo el juicio de Dios por sus pecados. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. La Biblia dice que todos están bajo condenación. La Biblia dice que todos están muertos en delitos y pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y esas son las malas noticias. Si tú estás en estas condiciones, la Biblia dice que estás bajo condenación por el pecado que hay en nosotros. Pero hay buenas noticias. La Biblia dice en Romanos 5, 8 al 9,
mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y escuche esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué, hermanos? Seremos salvos de la ira. La Biblia dice que el mundo está bajo la ira de Dios. Y la única manera de nosotros ser salvos de la ira de Dios es a través de la muerte de Cristo Jesús. Cristo murió por nuestros pecados. Y Dios muestra su amor por nosotros de esa manera, en que Cristo murió por nuestros pecados. Pero también la Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 3 y su versículo 18, note lo que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La Biblia también dice en Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenida, ¿qué dice, hermanos? Eterna redención. Dios nos salvó eternamente a través de su muerte en la cruz. La Biblia dice también en 2 Corintios capítulo 5 y su versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Querida iglesia, solo su muerte en la cruz puede redimirnos de nuestros pecados. El Dios eterno, el todopoderoso, el creador de todas las cosas, dice Filipenses capítulo 2, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre, note esto, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Todopoderoso, el Señor Jesucristo, se despojó de toda su gloria, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo. Sabe que en los evangelios vemos a ciertos grupos que van detrás de Jesús, aún incluso los mismos líderes religiosos van siguiendo a Jesús, y algunos quedan impresionados por sus enseñanzas, otros quedan impresionados por los milagros que él hace, pero casi nadie queda impresionado por su muerte en la cruz. Cuando él estaba en aquella cruz, muchos les gritaban, si libraste a otros, líbrate a ti mismo. Otros decían, si de verdad eres hijo de Dios, baja de esa cruz. Y la Biblia dice que se humilló a sí mismo. ¿Sabe que a él no le costaba nada bajar de esa cruz? Los ángeles estaban listos a la orden para destruir a la humanidad en términos de segundos, porque Él era Dios. Él es el creador de todas las cosas. Él es soberano, pero dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, hasta la muerte y muerte de cruz, donde morían los criminales, donde morían los que estaban sentenciados a muerte. Y la Biblia dice que usted y yo estábamos bajo la ira de Dios. No solamente debíamos morir en una muerte cruel como esa, sino merecíamos la condenación eterna. Pero Dios, que es rico en misericordia, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, hermanos, nuestra salvación descansa en la obra eterna de Cristo el Señor. ¿Por qué? Primeramente porque Él murió por nuestros pecados, pero en segundo lugar porque Él resucitó de entre los muertos. Note lo que dice el versículo 4 de 1 Corintios 15. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Hay algo importante en estos tiempos, y es que la resurrección de Cristo es uno de los temas fundamentales de la fe cristiana, pero a la misma vez es uno de los temas bíblicos más ignorados y negados por las religiones.
Uno de los grandes milagros de la fe cristiana es el milagro de la resurrección de Cristo. Pablo dice a los opositores de la resurrección lo siguiente. Gracias, hermano. Pablo dice lo siguiente a los opositores de la resurrección en 1 Corintios 15, 17. Note lo que dice ahí en 1 Corintios 15, 17. Primera de Corintios 15, 17. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, si Cristo no resucitó, Jesús solo sería un buen líder religioso. Solo sería un líder revolucionario, solo sería un buen maestro, solo sería un líder moral, solo sería un buen líder solidario, pero de ahí solo sería recordado por eso. Y la razón es que este Jesús estaría todavía en el sepulcro. Si así fuera, Pablo dice que seríamos los más dignos de lástima y nuestra fe es vana y todavía estamos en pecados y bajo condenación sin esperanza. Si nosotros no creemos en el Cristo resucitado, aún todavía estamos bajo pecado. Aún todavía estamos bajo condenación. Porque aquel Cristo que murió en la cruz todavía está en la tumba. Pero Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado conforme a las Escrituras. Así que la resurrección de Cristo ofrece vida eterna al hombre pecador. La resurrección ofrece esperanza después de la muerte. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 11, versículo 25 al 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Así que el Evangelio de Cristo es su encarnación, es su muerte, es su sepultura y es su resurrección. Fuera de esto, querida iglesia, no hay salvación, no hay vida eterna, no hay esperanza. Estamos todavía en nuestros delitos y pecados, pero como Cristo resucitó, tenemos salvación eterna y tenemos esa esperanza gloriosa. En Romanos capítulo 10, y su versículo, la segunda parte del versículo 8 al 10 dice de esta manera. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, note esto, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Crees que Cristo murió por tus pecados? ¿Pero crees que también Él resucitó? Y así como Él resucitó, dice la palabra del Señor, nosotros también resucitaremos con Él. Sabe que la iglesia de Tesalónica estaba pasando un momento difícil y ellos no entendían acerca de la resurrección y estaban tristes porque decía, ¿qué pasará con nuestros seres queridos? Y Pablo dice, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque así como Cristo resucitó, así también nosotros un día resucitaremos juntamente con Él. Ese es el Evangelio, es poder de Dios porque descansa en la obra de Cristo Jesús. En tercer lugar, no solamente el Evangelio descansa en la obra de Cristo Jesús porque Él murió por nuestros pecados, porque Él resucitó al tercer día, pero también porque su palabra de Dios nos lo afirma. Dice que Él murió conforme a las Escrituras y Él resucitó conforme a las Escrituras. Quiero que vaya conmigo en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 y su versículo 44 al 47. Lucas 24, 44 al 47. Note lo que dice Lucas.
aquí hablando Jesús con aquellos dos discípulos que van de camino a Emaús en el día de la resurrección, estaban buscando al Señor Jesús. Y iban para una aldea llamada Emaús, y Jesús les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí. ¿En dónde, hermanos? En la ley de Moisés. ¿En dónde más? En los profetas. ¿Y en dónde más? En los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cómo andaban estos dos discípulos? Si usted lee el texto, ahí dice que estaban tristes, estaban decepcionados. Y Jesús se acerca con ellos y camina con ellos y le dice: ¿qué pláticas tenéis entre ustedes? ¿Qué pasó? ¿Será que Jesús no sabía? Por supuesto que sabía. Y ellos les dicen: ¿a poco eres tú el único extranjero, el único forastero que no sabes lo que ha acontecido en Jerusalén? Y Jesús todavía les dice: ¿y de qué están hablando? ¿Qué cosas? De que Jesús fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras. Esperábamos, dice, que Él iba a redimir a Israel, pero ahora ya es el tercer día y nada de esto ha acontecido. Y en medio de esta confusión de los discípulos, Jesús les dice: ¿no habéis visto las Escrituras? Sabe que muchas veces cuando nosotros no nos acercamos a la palabra de Dios, en medio de cualquier circunstancia que estemos pasando, terminamos negando al resucitado. Pero el resucitado está con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Cristo resucitó. Y dice la palabra en Lucas capítulo 24 que estos dos caminantes, estos dos discípulos que habían estado con Jesús, entraron al lugar donde llegaron y Jesús hizo como que iba más lejos. Dice que ellos le dijeron: quédate con nosotros. Queremos quiero que seas nuestro huésped, quédate con nosotros. Y dice que Cristo se quedó con ellos y al partir el pan dice que le fueron abiertos sus ojos y le reconocieron. Pero su vida no era así antes. Su vida cambió, dice que inmediatamente salieron corriendo a donde estaban a los otros discípulos, y les hablaron acerca de que Cristo había resucitado. La vida de ellos cambió. El apóstol Pedro no era lo mismo antes de la resurrección que después de la resurrección. Y aquí la palabra de Dios dice que apareció a Cefas. Sabe que una de las cosas que nosotros vemos cuando vemos la grandeza de Dios es que nos sentimos indignos, y es parte de nuestra vida. Pablo dice allí mismo en 1 Corintios 15 de que él era perseguidor de la iglesia, de que él no era digno de ser llamado apóstol. Y todos nosotros no somos dignos de ser llamados creyentes. No somos dignos de ser llamados hijos de Dios, pero la gracia de Dios es poderosa y es una evidencia de que Cristo ha resucitado. Pedro tomó sus cosas y dijo: ya no más voy a ser un discípulo de Cristo, mejor voy a seguir con la pesca. Y el resucitado dice que se aparece a él, y no solo se aparece, sino que les prepara un pescadito frito, ¿verdad? Y los llama a que vengan a comer. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿de verdad me amas? Pedro, ¿de verdad me amas? Y 3 veces le pregunta, porque esa es la gracia y la misericordia de Dios, del Cristo resucitado. En Cristo hay esperanza. No importa cuán indigno tú te sientas, no importa qué tan pecador tú eres, pero si tú vienes en arrepentimiento a la gracia de Cristo y crees en tu corazón de que Cristo murió por tus pecados y que resucitó para que un día usted y yo resucitemos juntamente con Él, tú tienes vida eterna, tú tienes salvación. Así que el Evangelio no es una religión. El Evangelio no es una creencia, el Evangelio es una persona, y es la persona del Señor Jesucristo. Su encarnación, su muerte, su sepultura y su resurrección. Sin resurrección no hay esperanza. Posiblemente usted y yo
o alguno de vosotros está como los discípulos de camino a Emaús, entristecido, sin esperanza, está triste por las circunstancias que está pasando, aún en estos lugares o en cualquier lugar, en el trabajo, familia, etcétera. Posiblemente tú te sientes sin esperanza, pero hoy Cristo te ofrece esperanza y vida eterna. Y la razón es porque Él murió por ti. Él no espera que tú seas perfecto para que vengas a Él. Él quiere que tú confíes en su obra eterna, en lo que Él hizo por ti. Termino con esto. Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13 y su versículo 6 al 9. Lucas capítulo 13. Y note lo que dice. Lucas 13, 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar frutos en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera, y no lo hallo. Córtala para que inutilice también la tierra. Él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere frutos, bien, y si no, la cortarás después. ¿Quién es el dueño de la higuera? El Padre. ¿Quién es el viñador? Cristo Jesús. La Biblia dice que usted y yo estamos bajo condenación. La Biblia dice que usted y yo estamos bajo la ira de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y nosotros somos esa higuera que merecemos la muerte. Merecemos ser desaparecidos de la tierra. Pero hay alguien que intervino por nosotros. El viñador, Jesucristo, le dijo al Padre, déjala, que yo la voy a abonar, hablando de la higuera. Yo le voy a echar agua por 1 año, y si no da frutos, córtala. Jesucristo dijo, yo voy a dar mi vida por ellos. Ellos merecen la muerte, ellos merecen la condenación, pero yo voy a morir por ellos. Por eso 2 Corintios 2:5 dice, 2:5-21 dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que usted y yo fuéramos justicia de Dios en él. ¿Sabe lo maravilloso y lo grande que es el poder del Evangelio? Allá en Apocalipsis dice que Satanás se presenta día y noche para acusar a los escogidos, pero también se presenta el Cordero de Dios. 1 Juan 2:1 dice que abogado tenemos con el Padre, que si uno de vosotros pecare, abogado tenemos con el Padre. ¿Sabe cómo funciona eso? Cuando usted le falla al Señor, hay alguien que se presenta a acusarlo y dice, mira, no era tu hijo, mira cómo está en pecado. O también le viene a decir a ti, mire, le falló, y usted se siente indigno. Pero hay alguien que se presenta ante el gran juez, ante el Padre, y es Jesucristo, y le dice, yo morí por Juan, yo morí por Elías, yo morí por Ernesto, yo morí por él. Nuestro abogado es Cristo Jesús. Por eso, hermanos, el Evangelio de Cristo es poder de Dios, porque nos da salvación eterna. Así que, si usted hoy está aquí y no tiene a Cristo en su corazón, hoy usted es como la higuera. Dios le da ese tiempo. Aquí dice que fue 1 año. Dios le puede dar mucho tiempo, porque dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento de fe. Y yendo más directo, si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, Él no quiere que usted se pierda. Y la razón que Él no quiere que usted se pierda es que Él murió en su lugar.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y hoy usted puede entregarle su corazón a Cristo. Y hoy usted puede tener salvación eterna. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo es poder de Dios. Y si usted es un creyente genuino, hoy Dios también nos ofrece esperanza. Esperanza. Esperanza en medio de la muerte. Esperanza en medio de las circunstancias. El apóstol Pedro dice en el capítulo 1 que nosotros fuimos llamados para una esperanza viva. Y esa esperanza no está allá. La esperanza está aquí. ¿Y sabe por qué está aquí? Porque Cristo resucitó. Cristo vive. Tu esperanza está viva. No importa las circunstancias. Por eso Pablo decía, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Romanos 8. ¿Habrá algo que nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, ni aun la misma muerte, ni principados, ni ángeles, ninguna cosa criada, dice el apóstol, nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo es poder de Dios. Sigamos confiando en ese Evangelio, permanezcamos en ese Evangelio, retengamos el Evangelio, porque el resultado es nuestra salvación eterna. Aquí en esta vida somos extranjeros, estamos de paso, pero viene algo mejor para nosotros. Jesucristo dijo, voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté vosotros también estéis. Una ciudadanía no temporal, una ciudadanía eterna, donde nuestro Rey será el Señor Jesús. Qué precioso. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que nos viene a recordar, Señor, realmente la grandeza de tu Evangelio, que no consiste en bebida y comida, sino consiste en tu obra en la cruz. Gracias, Señor, porque a pesar de que el mundo está bajo pecado, tú puedes ofrecernos una salvación eterna. Gracias, Señor, porque aún el mundo está sin esperanza. En ti hay esperanza, Señor. Porque tu palabra nos lo reafirma, nos lo enseña, Señor, de que todos aquellos que mueren en ti no morirán eternamente. Resucitarán así como tú resucitaste de entre los muertos. En esta vida hay tribulaciones, hay angustias y un sinnúmero de cosas, pero nuestra fe no descansa en eso. Nuestra fe descansa en tu obra perfecta en la cruz. Es esa obra perfecta que nos sostiene y nos lleva a la vida eterna. Gracias, Señor, porque en este país podemos abrir tu palabra libremente, podemos estudiar tu palabra y podemos, Señor, reafirmar nuestra fe a la luz de tu palabra. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por cada familia, que siempre, Padre, retengan ese evangelio que descansa en la persona de Cristo Jesús, que mantengas viva esa esperanza porque tú resucitaste de entre los muertos. Gracias te damos, Señor, por la vida de tu siervo también que está guiando esta grey, que tú le sigas dando sabiduría, Señor, cada día para seguir predicando tu evangelio. La gloria y la honra, Señor, sea solamente para ti y por la salvación que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos.